En todo el mundo están ocurriendo eventos que hasta hace poco parecían inimaginables. La actividad sísmica sigue en aumento, y Rusia se encuentra entre los países donde los desastres naturales se intensifican especialmente rápido. En este episodio verán los desastres naturales de la última semana, que nos han acercado aún más a un punto crítico. Y sabrán qué puede hacer cada uno para cambiar la situación, mientras aún sea posible. Actividad sísmica. El 6 de junio, los habitantes de las regiones del norte de Chile sintieron un potente terremoto de magnitud 6.4. El epicentro se ubicó en la zona del desierto de Atacama, cerca de la costa del Océano Pacífico. El foco sísmico se encontraba a una profundidad de 65 kilómetros. Durante el sismo, la gente salió a las calles en pánico. Aunque no se reportaron oficialmente daños estructurales, en los videos se observa el colapso parcial de fachadas de edificios. En algunas zonas se produjeron deslizamientos de laderas y se formaron grietas en las carreteras. Aproximadamente 23.000 personas quedaron temporalmente sin electricidad. El 3 de junio, un terremoto de magnitud 5,8 en las aguas del mar Mediterráneo sacudió la isla griega de Rodas y la costa suroeste de Turquía. Los residentes locales y numerosos turistas, que se despertaron por el fuerte temblor, abandonaron apresuradamente sus casas y hoteles. Algunos pasaron la noche al aire libre. En la provincia turca de Muğla, resultaron heridas 75 personas, la mayoría al saltar por las ventanas. Una niña de 14 años sufrió un fuerte ataque de pánico durante el sismo. Lamentablemente, falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos. En la mañana del 8 de junio, un devastador terremoto de magnitud 6,5 sacudió la zona central de Colombia. Se sintió en 20 de los 32 departamentos del país. Las consecuencias más graves se registraron en la pequeña ciudad de Paratebueno, ubicada a solo 16 kilómetros del epicentro. Allí fueron prácticamente destruidas 250 viviendas y una escuela. Afortunadamente, ningún niño resultó herido, ya que el sismo ocurrió un domingo. La ciudad quedó sin suministro de electricidad y agua. En el vecino municipio de Medina, se reportaron daños en 100 viviendas. En la región también se dañaron numerosas iglesias donde en ese momento se celebraba la misa matutina y había miles de feligreses dentro. En la capital del país, Bogotá, este terremoto fue uno de los más fuertes y prolongados de los últimos tiempos. En los barrios residenciales sonaban las sirenas y los habitantes salían a la calle en pánico. En la ciudad se produjeron derrumbes parciales en las fachadas de varios edificios y hubo cortes de electricidad. En una de las zonas se registró un deslizamiento de tierra. En varias carreteras del país, incluida una de las rutas nacionales, aparecieron grietas. Como resultado del terremoto, 20 personas resultaron heridas. Tras el sismo principal, se registraron más de 250 réplicas, con magnitudes de hasta 4,8. Vamos. A principios de junio, se reactivó la actividad sísmica en la zona del supervolcán italiano Campi Flegrei. Durante una semana se produjeron 148 sismos, con magnitudes de hasta 3,2. 86 de ellos se registraron en el marco de 3 enjambres sísmicos. El 8 de junio, un fuerte terremoto de magnitud 5,3 sacudió el océano Ártico, al norte del archipiélago ruso de Tierra de Francisco José. Cabe destacar que los terremotos de una magnitud tan alta en esta región son extremadamente raros. En todo el periodo de observación instrumental, solo se han registrado 2 sismos de magnitud 5,1. Alemania. El 4 de junio, una fuerte tormenta con truenos y granizo azotó el sur y el oeste de Alemania. Las ráfagas de viento superaron los 100 kilómetros por hora en algunos lugares. La tormenta derribó árboles, inundó sótanos y provocó numerosas situaciones de emergencia. En la ciudad de Ulm, en el estado federado de Baden-Württemberg, testigos relataron un estruendo repentino, tras el cual el viento arrancó los techos de varias casas y causó graves daños a los vehículos estacionados. En Baviera cayó granizo de gran tamaño, de hasta 7 centímetros, causando daños a edificios y medios de transporte. Un trágico incidente ocurrió en la ciudad de Wilsdorf, en Renania del Norte-Westfalia, donde un rayo alcanzó a una mujer.
Un helicóptero con un equipo médico llegó rápidamente, pero no se logró salvar su vida. Durante la tormenta, un avión de pasajeros que volaba de Berlín a Milán entró en una zona de fuerte turbulencia. 8 personas, incluido un miembro de la tripulación, resultaron heridas. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Memmingen, donde varios de los heridos fueron hospitalizados. Polonia. Desde el 4 de junio, una ola de potentes tormentas ha azotado Polonia. Ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora arrancaron miles de árboles en todo el país. Se reportaron daños en 156 edificios. Las lluvias torrenciales convirtieron las carreteras en corrientes impetuosas y en algunas zonas cayó granizo de hasta 5,5 centímetros de diámetro. 30.000 personas en el sur del país se quedaron sin suministro eléctrico. En algunas partes del voivodato de Baja Silesia cayeron 25 milímetros de lluvia en solo 10 minutos. Los agricultores vivieron una verdadera tragedia. La fuerte lluvia con granizo convirtió los campos en lagos y destruyó los cultivos listos para la cosecha. En el voivodato de Mazovia, en la localidad de Drobin, el viento arrancó completamente los techos de 10 edificios y dañó parcialmente otros 29. En el municipio de Przasnysz, un tornado derribó árboles que bloquearon una carretera nacional. El voivodato de Pequeña Polonia también resultó gravemente afectado. En la ciudad de Cracovia, una tormenta repentina con granizo obligó a las personas a huir en pánico de las calles y parques en busca de refugio. Los vehículos se detenían a un lado de la carretera, ya que no podían continuar debido a la escasa visibilidad. En la ciudad de Trzewinia, el fuerte viento dañó numerosos edificios, incluida una basílica histórica, de la que arrancó unos 400 metros cuadrados de techo, lo que provocó la inundación parcial de las instalaciones. Lamentablemente, la tormenta se cobró la vida de una persona. Otra resultó herida y fue hospitalizada. Bielorrusia. El 5 de junio, una poderosa tormenta también afectó a Bielorrusia. El fenómeno fue especialmente intenso en las regiones de Minsk, Grodno y Mogilev. Las lluvias inundaron calles y sótanos de edificios. Las ráfagas de viento arrancaron techos y los árboles caídos dañaron vehículos. Se registraron cortes masivos de electricidad en la región. La tormenta también golpeó la capital, Minsk, donde el agua se filtró en varios centros comerciales importantes, estacionamientos subterráneos y edificios residenciales. En la región de Mogilev, 2 viviendas particulares se incendiaron tras ser alcanzadas por rayos. Lituania. El 5 de junio, un potente tornado atravesó el sur de Lituania, en la reserva natural de Chepkeliai, en la frontera con Bielorrusia. El torbellino recorrió varios kilómetros, destrozando árboles grandes como si fueran astillas. Los guardias fronterizos lituanos se encontraron directamente en el camino del tornado y tuvieron que abandonar sus posiciones de inmediato para alejarse de los árboles que caían. Afortunadamente, no hubo heridos. Rusia. La ola de desastres naturales en el territorio ruso sigue intensificándose. El 6 de junio, una fuerte tormenta azotó el este de la región de Oremburgo. En el distrito de Kubandik, vientos huracanados derribaron árboles que bloquearon las carreteras. En algunas zonas cayó un granizo tan intenso que, en pocos minutos, las autopistas quedaron cubiertas por una capa de hielo. En la zona del monte Adaevskaya, el tráfico se paralizó por completo. En medio de la tormenta nocturna, un rayo impactó en una vivienda, provocando un incendio. Afortunadamente, no hubo heridos. En el oeste de Rusia, en la ciudad de Zelezhnogorsk, en la región de Kursk, una tormenta con granizo de hasta 2 centímetros derribó cerca de 500 árboles, dañó decenas de vehículos y afectó líneas eléctricas. El 7 de junio, las regiones del norte de la provincia de Moscú también se vieron afectadas por el mal tiempo. Se produjeron granizo, lluvias torrenciales y vientos huracanados. En Kolomna, un árbol cayó sobre una joven que intentaba refugiarse de la tormenta. La víctima fue hospitalizada. El 8 de junio, Moscú quedó bajo el control de un poderoso aguacero. Se produjo un colapso del tráfico en las carreteras. En una de las estaciones del metro, el agua caía desde el techo del vestíbulo. Un fuerte caudal de agua arrastró a un operario de mantenimiento del sistema de drenaje hacia el colector del río Chertanovka. Gracias a sus colegas y a transeúntes que lograron mantener al hombre en la superficie, hasta la llegada de los rescatistas, pudo ser salvado. En el aeropuerto de Vnukovo soplaron ráfagas de viento de hasta 25 metros por segundo. Parte del techo se derrumbó, lo que provocó una inundación parcial del terminal.
En la provincia de Moscú, en las ciudades de Naro-Fominsk y Aprelevka, cayó granizo de gran tamaño. En el distrito urbano de Lenin, un rayo cayó sobre una glorieta con veraneantes en la playa Sloboda. Una mujer sufrió quemaduras y fue hospitalizada. El 8 de junio, los habitantes de la región de Yaroslavl fueron testigos de un fenómeno poco común para esa zona, un enorme tornado que dañó una zona de bosque joven. Al día siguiente, un potente frente de tormenta atravesó la región. Estuvo acompañado de lluvias intensas con granizo y vientos con ráfagas de más de 20 metros por segundo, que arrancaron techos, derribaron árboles y dejaron a muchas personas sin electricidad. El 8 de junio, en la región de Kemerovo, cayó un granizo enorme del tamaño de un huevo de gallina. En la aldea de Tereuntiyevskoye, los habitantes observaron bolas de hielo con formas inusuales, con afiladas espinas. La tormenta dañó vehículos y destruyó la futura cosecha. El viento huracanado rompió las líneas eléctricas, los árboles caídos bloquearon las carreteras y decenas de coches quedaron atrapados en los atascos. En la tarde del 8 de junio, la capital de la región de Altai, la ciudad de Barnaul, se vio azotada por una lluvia torrencial que no cesó hasta la mañana siguiente. Las calles quedaron inundadas y los coches literalmente flotaban por la calzada. Además, los semáforos averiados agravaron el caos y provocaron atascos a gran escala. Fueron inundadas casas, edificios administrativos y centros comerciales. El agua penetró en los interiores del transporte público. En la aldea de Bolchija, el viento arrancó parcialmente el techo de una tienda. Una niña resultó herida y fue hospitalizada. En la ciudad de Aleisk, debido a la lluvia, se derrumbó una parte de un edificio de 2 pisos con 16 apartamentos. Residentes fueron evacuados temporalmente. El 9 de junio por la noche, la capital de la República de Komi, Syktyvkar, fue azotada por una tormenta. Llovía a cántaros, inundando las calles de la ciudad. El cielo se iluminó durante varias horas con relámpagos continuos. Unas precipitaciones tan intensas y una actividad eléctrica tan elevada son extremadamente atípicas para esta ciudad del norte. El 10 de junio, en la región de Kirov, en varios lugares cayó granizo de un tamaño increíble para esa zona de hasta 8 centímetros. ¿Por qué es tan importante no solo ver este video, sino también compartir la información? Porque los desastres naturales están aumentando, pero la humanidad sigue sin hacer nada para detener la inminente catástrofe. Aunque existe una solución, pero a quienes llevan años hablando de esto no se les escucha. Y quienes escuchan, a menudo guardan silencio, porque creen que no pueden hacer nada, que su voz no tiene importancia. Pero no es así. La palabra es poder. Todo comienza con ella. La conciencia, la elección, la acción. La palabra transmite información, y sin información no hay comprensión, no hay decisiones, y no hay plan de acción. Si guardamos silencio, dejamos a los demás en la ignorancia. Y eso significa que nadie sabe qué hacer. Nadie sabe a dónde ir. El silencio es aceptar la destrucción del mundo en que vivimos. Pero si cada uno de nosotros da un paso, dice la verdad, comparte, explica, podremos cambiarlo todo. Simplemente hablen, compartan lo que han aprendido. Una publicación, una conversación, un mensaje, ya es una acción. Cada palabra importa. Lo importante es no detenerse ni rendirse, y entonces lo lograremos.